Buenas tardes, buenos días para América Latina y bienvenidos todos a un café con. En primer lugar, os queremos pedir disculpas porque la verdad que estamos teniendo hoy bastantes problemas, no suele ser habitual con nuestra plataforma, pero hoy estamos teniendo bastantes problemas y intentaremos irlo solucionando sobre la marcha. Como sabéis, mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y permitidme que os presente este nuevo formato. Como sabéis, durante todo el 2020 hemos llevado a cabo casi 40 webinars y jornadas técnicas con distintas empresas, organismos, entidades, etcétera. Pero sí que es cierto que echábamos en falta un formato en el que pudiéramos charlar tranquilamente, sin ponencias, sin guiones, con nuestros invitados y además que vosotros pudierais participar también activamente y en directo con los entrevistados. Y por este motivo, y gracias a Fernando Esteves, que es nuestro maestro de ceremonia e ideólogo de este formato, se nos ocurrió la idea de un café con. Como decía, para el día de hoy no tenemos un guión, nuestra idea es comenzar a charlar con nuestro invitado y a medida que alguno de vosotros quiera ir participando en la charla, pues le daremos paso mediante la plataforma y a través de su cámara y micrófono. Aparecerá en directo y podrá formular las preguntas a nuestro entrevistado. Os voy a dar un poco las instrucciones de cómo participar. A vuestra derecha tenéis el chat, como siempre, que os servirá para conversar entre los asistentes. Y también deciros que en el área de preguntas nos podéis ir dejando las preguntas que queráis hacerle a nuestro invitado. La dinámica que vamos a llevar va a ser la siguiente. Os ruego que por favor nos dejéis en el área de preguntas, nos indiquéis el nombre, cargo y empresa para conoceros un poco y una pincelada de la pregunta o del tema que queréis tratar con el invitado, ¿de acuerdo? E inmediatamente, en cuanto seleccionemos la pregunta, le daremos paso a la persona para que pueda intervenir. A la persona que le demos paso le aparecerá que ha sido invitado a subir al escenario. Solo tenéis que aceptar el configurar la cámara y el micro y pulsar Join y ya estaríais en directo con nosotros. Os ruego que tengáis un poco de paciencia en el día de hoy. Para nosotros este formato es totalmente nuevo y, bueno, pues puede que nos aparezcan problemas en directo como así está siendo. También debéis comprender que si el número de solicitantes a intervenir es muy alto, el tiempo que tenemos es limitado y no nos queda más remedio que ir seleccionando aquellas preguntas que de alguna manera entendamos que son las más interesantes o incluso las más votadas. Recordad que tenéis en el área de preguntas tenéis un botón donde irán viendo aquellas preguntas que sean las más votadas por vosotros. Incluso las podéis ir votando. Y como decía, Fernando Esteves, asesor de la Cátedra del Agua, EMASESA, Universidad de Sevilla, y presidente de la Comisión Quinta de AEA de Depuración de las Aguas Residuales, será nuestro maestro de ceremonias en este nuevo formato. Pero antes de darle paso a Fernando, para que presente a nuestro invitado de hoy, le quiero agradecer públicamente su colaboración, no solo en esta ocasión, sino que Fernando constantemente nos está proponiendo nuevas iniciativas y sacándonos de nuestra zona de confort. Muchas gracias, Fernando, y preséntanos, por favor, al invitado de hoy. Pero antes, os recuerdo que desde ya podéis ir formulando vuestra pregunta en el área de preguntas y, como os decía, por favor, nos dejáis unas pinceladas de lo que queréis tratar con Pedro. Y sin nada más, pues adelante, Fernando, te doy paso. Muchas gracias, José Miguel. Agradezco tus comentarios, pero ya sabes que si la nómina de final de mes no sube, los comentarios quedan un poquito aminorados. Bueno, bromas aparte. ¿Qué es lo que intentamos con este nuevo formato que estamos haciendo en directo? Pues que tengáis un contacto cara a cara, palabra a palabra, con el experto que vosotros además nos digáis, nos recomendéis, queráis proponernos, porque se trata de traer a esta pequeña ventanita a la gente que vosotros reclaméis, por su experiencia, por su accesibilidad, por sus preguntas. Hombre, si nos pedís un premio Nobel, intentaremos hacerlo, ¿no? Pero prometemos conseguir los expertos de habla hispana que nos solicitéis.
Muchas gracias, José Miguel, porque aunque yo intento sacarte de tu zona de confort, enseguida hacer de estas experiencias una zona nueva de confort y hay que intentar hacer otras cosas. ¿Qué es lo que pretendemos con este pequeño espacio? Tomar un café con alguien que nos apetece y que nos ha apetecido. A mí una de las suertes que he tenido durante mi corta vida de trabajo ha sido que he tenido excelentes maestros y eso siempre lo he agradecido. Algunos estáis ahí en el listado, ¿no? Así que gracias desde aquí. Pero decía, siempre he agradecido el poder tener un intercambio con alguien que me daba una palabra que me respondía a mis preguntas. Pues ni más ni menos eso es lo que queremos hacer. Y hemos pretendido acercaros con una persona conocida internacionalmente. El café, bueno, estamos 81 asistentes, yo me hubiera conformado con 40 o 50, ¿no? Porque el café normalmente se toma en pequeños grupos, pero me alegro también de que haya suficientes asistentes. Me temo, Fernando, que seguimos teniendo problemas. Estamos intentando por todos los medios que pueda conectarse Pedro Simón, pero no Vamos, acabamos de encontrar. bueno, vamos a ver si el café me lo voy a tener que tomar conmigo mismo esta tarde, me estaría bien empleado. Entonces, iba a decir que lo único que pretendemos es tomar un café en un ambiente relajado y una cosa que a mí me da mucho coraje cuando asisto a un webinario y hago una pregunta, es que yo le hago la pregunta al ponente y el ponente salta como un poco a lo político. Yo le pregunto que qué hora es y me dice que mañana va a llover y que pasado mañana va a ser un día estupendo. Y en este caso, bueno, el cara a cara, el palabra a palabra, va a poder el demandador de esa pregunta o el demandante de la pregunta va a poder decir, bueno, pues mira, Pedro, es que lo que yo te había preguntado era exactamente esto. No se pretende acorralar, porque una charla de café es una charla amigable, tranquila, sencilla. Tampoco queremos sentar cátedra de nada, porque, bueno, pues somos un grupo de profesionales que lo que pretendemos es compartir lo poco o en algunos casos de los expertos lo mucho que saben con nosotros. Y Pedro ha sido el primero, se lo dijimos, y se ofreció inmediatamente, no puso ninguna pega. Tenemos ya otros expertos en cadena, pretendemos tomar un café todos los meses, y a ver si los cafeteros, sobre todo los del otro lado del charco, se animan y sponsorizan a José Miguel, que buenos cafés aquí en España tenemos, pero yo supongo que en América hay muchos mejores, ¿no? Entonces, os decía que pretendemos una frecuencia mensual, alrededor de 60 minutos, y bueno, y si es necesario un poquito más, pues tampoco tiene de nada, porque ya hemos hablado con Pedro y estaría dispuesto a prolongar un poquito el primer café. Sí que os pido disculpas, parece que hoy los hados no están con nosotros. Bueno, pues esto tiene el directo, que también es así, ¿no? Entonces, José Miguel. Sí, me temo, Fernando, que no somos capaces de recuperar a Pedro, lo estamos intentando, llevamos con la plataforma hoy todo el día con problemas y a última hora también, que prácticamente lo teníamos dentro, pues no sabemos qué es lo que nos está sucediendo. Por tanto, No sé, José Miguel, si lo que podemos hacer es intentar una conexión telefónica con Pedro. pues quizás sí, efectivamente. Bueno, te dejo a ti eso, aunque tengamos que hacer de puente, digo por no anular el tema. Bueno, esto es lo que tiene. Quien juega con fuego se puede quemar y Pedro, que hicimos ayer un ensayo por la tarde y todo salió bien, lógicamente. Y hoy, pues, yo he tenido algún problema al entrar, me ha rechazado 2 o 3 veces, pero finalmente lo he conseguido y parece que Pedro está más reacio. Os comentaba que seguro que todos conocéis a Pedro, ¿no? Pedro es director técnico de SAMUR. Bueno, es una persona ya con una amplia experiencia, tanto en empresa privada. Recordar que estuvo trabajando 7 años en el Grupo de Aguas de Barcelona. Estuvo otros 7 años en MEPSAR, que es una empresa pública de la Generalitat Valenciana, y lleva ya 19 años trabajando como director técnico de SAMUR.
La formación de Pedro es de ingeniero industrial y es un experto en temas de reutilización, pero podemos decir que es un poco un polifacético, ¿no? Es una persona muy inquieta, muy dada a investigar. En España, pues su empresa y su equipo, al que aquí también recuerdo, fueron los primeros en lanzarse al tema de la detección de los restos del SARS-CoV-2 en aguas residuales, y él ha sido siempre una persona muy en punta, muy en punta de lanza, ¿no? Así que vamos a ver si José Miguel me... Fernando, Dime. Fernando, ¿tú estarías escuchando? No, yo no estoy escuchando, pero bueno. ¿Pedro? Sí, sí, yo sí escucho. Bueno, Pedro Polo, como siempre, se adelanta y dice que además del café tenemos que poner un digestivo. Me parece estupendamente. Pues ánimo, algunos, hombre, los que estéis en Hispanoamérica, Oye, el digestivo a estas horas a lo mejor viene un poquito largo, pero bueno, para los ¿Dime, que Pedro? hayamos comido, la verdad que sí. Venga, adelante, José Miguel. Vale. Bueno, mientras sale alguna pregunta, ¿puedo hablar con Pedro? ¿Puedo conectar? No, parece que no. No, parece Vaya. que no. Lo estamos intentando. Fernando, un segundito, a Bien, ver si bien. conseguimos finalmente que entre. Bueno, pues vamos a continuar. Una de las primeras cosas con las que quería comentar con Pedro, bueno, sabéis que recientemente significa el 25 de mayo de 2020, apareció un nuevo reglamento europeo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua, fundamentalmente para riego agrícola, no para otros usos. Y este reglamento va a entrar en vigor en junio de 2023. Aparentemente todavía nos queda tiempo, pero bueno, según una de las encuestas que hicimos hace ya algunos años, me parece que hace ya por lo menos 4 o 5 años, pues de las Sí, grandes estaciones generadoras de aguas, pues pero no me puede parece que entrar, ¿no? aproximadamente el 40-50% tenía que reformarse, y de las pequeñas prácticamente el 70% Es tenía que buenísimo todo eso que reformarse nos está pasando. para adaptarse a ese reglamento europeo, ¿no? Bueno, en España tenemos un Real Decreto, el 1620 de 2007, y esa transformación, ese coste, era una de las primeras cosas que quería yo hablar con Pedro Simón, para decirle cómo está esa adaptación del estado actual de las plantas en concreto que tienes en la región de Murcia. Pedro es director técnico de SAMUR, que es una empresa pública para la región de Murcia. Eh, Controla, gestiona alrededor de 98 EDAR o PETAR y, bueno, atiende aproximadamente a 1,5 millones de habitantes, y al año trata, creo recordar, unos 103 hectómetros cúbicos, que prácticamente el 100% se dedica al riego agrícola en la propia región de Murcia. Entonces, en esta situación de adaptación necesaria, primero, ¿cómo ve Pedro esta adaptación? Y además de cómo ve esa adaptación, pues realmente los costes, porque parece que la Unión Europea había subestimado unos costes que estamos comprobando que en la realidad pues son bastante mayores, ¿no? Y era un poco el planteamiento que yo quería hacerle a Pedro como
como primera pregunta, ¿no? O como A ver, enlace. Pedro, ¿ahora? Sí, yo he apagado. Fernando, ¿estás escuchando a Pedro? Sí, sí, perfectamente. Pedro, buenas ¿Me tardes. escuchas, Fernando? Sí, sí, encantado te estamos escuchando todos, así que ¿quién iba a decir que el principal espada iba a tener que estar un poco en la barrera? Pero bueno, lo importante es que hemos salido adelante, ¿eh? Bien. Pedro, abusando de tu multidisciplinariedad, comentaba que, bueno, ya solamente nos quedan prácticamente 2 años para ponernos de acuerdo con el nuevo reglamento de reutilización y te preguntaría cómo ves tú esta adaptación tanto en coste como en coste económico, como en capacidad de este mundo de la reutilización de adaptarse a ese nuevo reglamento europeo. A ver, perdonad por todos los líos que estamos teniendo, la verdad es que es una pena. Pero bueno, realmente sí que nos queda ya poco tiempo. Hay que pensar que para remodelar una instalación nos va a exigir un tiempo, porque vamos a tener que buscar cuál es la mejor solución, el sacar un proyecto, licitarlo, adjudicarlo, construirlo, y estamos hablando de que nos queda poco más de 2 años. El COVID nos está haciendo bastante daño también porque nos está frenando mucho. Entonces, estamos trabajando nosotros ya desde hace tiempo viendo las mejores alternativas y realmente estamos ya trabajando en remodelar plantas. Hombre, el problema es optimizarlas. Realmente el conseguir cumplirlas lo podemos hacer. El tema es optimizar esas instalaciones para que sea de la manera más económica posible y más viable posible. Pero vamos, lo conseguiremos. Lo que pasa es que ya digo que vamos justos. Pedro, te pasa un poco como los políticos. Te he pedido también el coste económico. Ah, el coste económico. También. El coste económico, que claro, el coste económico depende de la solución final. Y entonces estamos evaluando las mejores soluciones porque lo que estamos viendo es que son trajes a medida. Realmente cada depuradora tienes que estudiar cuáles son las mejores características. Por ejemplo, si tú metes membranas, evidentemente ese traje vale para todo. Si son membranas de ultrafiltración y más algunas que estamos viendo de usar ahora, que son de 20 nanómetros de tamaño de poro, pues realmente con eso ya eres capaz prácticamente de quitarlo todo. Si estás planteándote ya temas de hacerlo con ultravioleta, que son los 2 sistemas que hay actualmente, ahí lo que estamos trabajando mucho es cómo mejorar la transmitancia del agua para que la dosis sea lo mínima posible. Y entonces eso depende ya de cada sitio, de qué características del agua tengan para poder jugar con esa transmitancia. Por ejemplo, tenemos plantas que incluso con ozono intentamos mejorar la transmitancia y no podemos. Se prueba con carbón activo, se prueban con otros sistemas y a veces no se puede y tienes que ir directamente a colocar una potencia de ultravioleta muy alta para ser capaz de eliminarlo si es que quieres apostar por esa tecnología. Realmente las otras tecnologías, como pueda ser ozono incluso, y cloro, por supuesto, y todo eso, estamos viendo que no son efectivas o demasiado efectivas a costes razonables para eliminar protozoos, que es el que más daño nos está haciendo, pero o esporas de Clostridium, pero bueno, sí que nos sirve, digamos, para mejorar transmitancia y todo eso en casi todos los casos. Entonces, con eso es con lo que estamos trabajando. ¿Cuánto? Pues, por ejemplo, tenemos costes que para cumplir clase A de la nueva normativa con membranas de ultrafiltración, el coste podría estar del orden de el coste de operación, de unos 7 céntimos de euro por metro cúbico. Y nos vamos a otras tecnologías más convencionales, pues nos vamos a ir a unos costes que pueden estar alrededor de los 14, 15 céntimos de euro por metro cúbico, según lo que estamos viendo hasta ahora. Bien, pues uniendo un poco con lo que estás comentando, tenemos allá en pantalla a nuestro querido Pedro Polo. Saludos, Pedro, maestro. Y adelante con la pregunta al otro Pedro. Salud, colegas, a todos. ¿Se me oye? Te escuchamos muy bajito, Pedro. A ver si puedes subir un poco el volumen o acercarte más.
lo tengo a tope y yo estoy haciendo esfuerzos por escucharos porque tampoco os oigo muy bien, pero bueno. No, Pues entonces que cada vez te va quedando menos fuerza, Pedro. también es verdad en todos los sentidos. No, yo quería comentar. Acércate si puedes un poquito el micrófono, Pedro, que lo tienes aquí, a ver si lo puedes acercar un poquito más. No, el micrófono lo tengo ahí. Lo tengo Arriba, ahí. vale. A ver, Pedro, viendo el reglamento, en general, las plantas que me ha tocado chequear para estas cosas, como no sabemos para qué va a ser el uso, porque el usuario queda fuera del operador de la depuradora, pues lo normal es ir a la clase más exigente, que es la clase A. Y en el reglamento venía un tratamiento de referencia. Ese tratamiento de referencia a mí me parecía bastante menos guerrero que los que venían en la guía, en la cual me parece que colaboraste tú, del anterior decreto español, donde los tratamientos previstos, pues, algunos descargaban artillería pesada. ¿Y eso por qué puede ser? Pedro, ¿estabas escuchando? Pedro Simón. Sí, lo que pasa es que si vosotros leéis flojo, yo menos, pero bueno, más o menos. A ver, yo respecto a lo que me ha parecido entender de qué clase vamos a tener que trabajar, nosotros, yo casi seguro que en todos los sitios estoy planteándome clase A. Clase A porque realmente todos los cultivos luego están muy mezclados. Nosotros le entregamos el agua a la comunidad de regantes normalmente, y la comunidad de regantes la va a usar para montones de cultivos que tiene, entre los cuales casi seguro va a haber cultivos hortícolas, por lo menos en nuestra zona. Entonces yo voy a tener que ir a clase A. Y clase A me implica que tengo dos tratamientos útiles por lo que he visto hasta ahora. Membranas y de ultrafiltración. Y tendré que acabar de repasar a ver si los colifagos son capaces de eliminarlo todo, parece que sí. Membrana de ultrafiltración y luego tengo que ir a ultravioleta. Y ultravioleta es lo que decía antes, que es lo que estamos trabajando mucho para intentar mejorar lo que es el tema de la transmitancia y tener dosis razonables. Dosis razonables implicará menos lámparas y por lo tanto que el sistema sea viable. No sé si con eso he respondido. Porque como la pregunta no la he oído bien del todo. Resulta curioso, Pedro, que uno de los sistemas que no daba unos rendimientos óptimos en los primeros estudios que hicimos o tenía algunas dificultades, como no era tan contundente como los derivados del cloro, que era el ultravioleta, se va a convertir por determinadas efectos del azar, o no del azar, sino del realmente del tratamiento, el tratamiento estrella. No tiene subproductos, etcétera, ¿no? Sí, los oxidantes o tienen dosis altísimas, pero muy altas, lo que lo hace inviable, o realmente poco se puede hacer. Ultravioleta, como puedes siempre llegar a las potencias que quieras, o sea, si tienes una transmitancia de 30, hasta ya llegado, evidentemente. Pero el ultravioleta, desde luego, normalmente puede con todo. Y al haber conseguido, además, que las esporas de Clostridium, la reducción logarítmica que se solicita en la validación, fuera de 4, en 4 ya empieza a ser un valor más razonable que lo que teníamos antes. Y si además utilizamos Cryptosporidium como indicador, pues más fácil aún. Entonces, ultravioleta es lo único que es capaz de llegar a todo fácilmente. Porque incluso las membranas de ultrafiltración, yo creo que sí que van a ser capaces ellas solas de hacerlo, pero incluso las membranas para virus muy pequeños podrían pasar. Y el ultravioleta ataca a todos, bacterias, virus y protozoos. Y los protozoos además con dosis no muy altas. Ok, Pedro, pues, ¿tienes alguna cosa más? Sí, según esto, la pretendida solución definitiva que eran los MBR parece que cae un poco de lado, ¿no? No, los MBR siguen siendo como las membranas. Es más, diría que el MBR es más potente posiblemente que la ultrafiltración posterior, porque el MBR, digamos que
el biofil que tiene va a hacer también de barrera, con lo cual va a ayudar también a filtrar más, por así decirlo. El MBR yo creo que sí que funciona muy bien. El tema del MBR es que hay que estar vigilándolo continuamente para que no tengas un tamaño de poro porque empiece la elasticidad a reducirse en la membrana y digamos que empiece a colar cosas más grandes. Pero el MBR igual de válido que un sistema de ultrafiltración posterior. Vale. O sea que resumiendo, que ya nos quedaremos con MBR o con ultrafiltración y los dos con una esterilización posterior. Sí, seguro. La esterilización, ya digo que yo aún no la tengo clara, porque veo que los colifagos muchas veces los elimina. Lo que hay que estudiar es si los elimina siempre. Es decir, en el momento justo de limpieza de las membranas, ahí puede ser que se generen problemas. Eso, por ejemplo, lo queremos ver ahora con citometría de flujo y otras técnicas para ser capaces de ver qué pasa justo ahí después de la limpieza de la membrana. Pedro, y si hubiera un bypass bueno, un bypass en el caso de las membranas no, en el caso de la desinfección sí que tendría que haber un doble canal, ¿no? ¿Cómo? No entiendo, Fernando. En el caso no hablo de la limpieza de las membranas, estoy hablando de la limpieza de las lámparas. ¿Qué ocurriría en el caso de limpieza de lámparas? ¿Tendríamos que tener lámparas de reserva, un bypass o qué? Pues yo preferiría tener un depósito de acumulación para aguantar mientras. Ah, perfecto. Porque si no, si tienes un bypass, evidentemente ese agua no va a cumplir lo que te van a exigir. No, me refiero a un bypass con otra tanda de lámparas, por supuesto. Vale, bien, pero tú... Vamos a ver, Pedro Polo, si cada vez se nos exigen más cosas, si cada vez se nos exigen más calidades, estupendo, pero yo creo que a la vez que se nos exige más calidad, tenemos que tener más medios y más dinero, porque hacer las cosas mejor con menos medios y menos dinero sencillamente no es posible. A ver, eso es un tema que sí que me gustaría que comentáramos. Vamos a ver. El pedir por pedir no tiene ningún sentido. ¿Por qué nosotros apoyamos desde la región de Murcia la nueva normativa? Una vez que modificaron ciertos parámetros que ya lo hicieron más asequible. Pues porque lo que dice la EFSA, la European Food Safety Authority, dice que con 100 de Escherichia coli tú puedes regar lechugas. Vale, pues si con 100 tú puedes hacerlo, si tú sales de tu planta con 100, posiblemente lo que te va a llegar luego al punto final va a ser más alto. Y entonces no van a cumplir exactamente lo que te está diciendo la EFSA que es necesario. Si nosotros salimos con 10, digamos que un pequeño empeoramiento va a llevar a que en el punto de final de riego, pues tú puedas estar ahí dentro de ese 100. Y por eso nosotros, pues ahí apostamos a jugar eso. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no vale pedir por pedir. Es decir, igual que con emergentes. No, hay que quitar los emergentes. Oiga, tendremos que ver realmente qué cuesta desde el punto de vista económico y medioambiental el quitar emergentes o el llegar a dosis más altas. Porque a lo mejor no tiene ningún sentido. Por ejemplo, ahí ha peleado mucho el ministerio, lo que pasa es que yo no sé eso cómo se puede implementar. Porque el concepto barreras se pudiera meter. Con lo cual tú podrías jugar con clase B, que es muchísimo más fácil porque son los 100 de Escherichia coli, no tienes que hacer validación ni nada, y luego llegar y decir, y pongo una barrera al final cuando tenga cierto tipo de cultivos para que me cumpla las exigencias que tienen, pues el riego de ese producto según la EFSA. Lo que pasa es que eso es muy difícil de implementar y de controlar, pero sería una situación ideal para no gastar mucho, vamos. Muy bien, pues Pedro, Polo, encantado y hasta otro momento. Muchas gracias. Saludos. Vamos a ver, José Miguel, adelante. Un abrazo, Sí. Pedro. Buenas tardes, José Ramón. Hemos conseguido al final, los comento que estamos teniendo bastantes problemas con la plataforma hoy para conseguir conectar con la gente y demás. Esperamos que luego en el segundo café, ¿Se me escuchan? Sí. Ah, Ahora parece que sí, José Ramón. ok. No,
Nomás mi pregunta es esa de, o sea, ¿cómo se puede detectar el COVID? Pues en el agua y con qué método, porque al principio Fernando mencionó eso, que Pedro Simón, él ha trabajado con eso, simplemente es una pregunta porque no estoy relacionado con ese tema. Perdona, José Ramón, ¿desde dónde nos llamas? Desde México, Ah, estupendo. sí, pero bueno, hace unos años. Lo que querría saber, José Ramón, un poco, entiendo, es cómo están trabajando los estudios de detección del SARS-CoV-2 desde SAMUR, ¿verdad? Uh-huh. A ver Sí, si nos sí. puede dar alguna pincelada, Pedro, para que José Ramón desde México pues lo tenga más claro. Vale, sí, no, sin ningún problema. Nosotros llevamos haciéndolo eso ya casi un año y la verdad es que, bueno, pues a veces te surgen dudas si realmente esto es efectivo o no efectivo, pero la prueba es siempre preguntarle a los epidemiólogos. Y realmente nosotros la información que les damos a ellos de las medidas que nos van saliendo a nosotros mediante las PCR que vamos haciendo, el agua residual, pues según nos dicen los epidemiólogos, les son muy útiles. Y les sirve, bueno, pues para contrastar un poco. No olvidemos una cosa, que realmente los epidemiólogos solo tienen información de la gente que realmente está dada como contagiada. Pero ellos no saben realmente cuántos asintomáticos hay y ese tipo de cosas. Mientras que aquí, con este sistema, digamos que lo pillas todo. Los que son asintomáticos, los que realmente están teniendo problemas y todo eso. Entonces, esto no es una herramienta perfecta, pero desde luego sí que les da una información que ellos dicen que les sirve. Y por lo tanto, bueno, pues nosotros encantados de colaborar. Y en este momento, además, que están apareciendo cepas nuevas y todo eso, este mundo se está moviendo muy rápido. Hoy, por ejemplo, ya estaba hablando yo con gente que me está ofreciendo el que podamos determinar cuánto hay de cepa inglesa, cuánto hay de cepa sudafricana y demás, con lo cual eso también puede dar una información muy interesante. No olvidemos que realmente con pocas medidas somos capaces de evaluar de una manera global a mucha gente. Por eso yo creo que este sistema, bueno, pues es bastante útil. No obstante, es una herramienta y como herramienta vamos mejorándola día a día. Yo cuando empezamos a hacerlo, por ejemplo, hacíamos dos distintas muestras para cada toma y 2 réplicas y había, por ejemplo, una variabilidad relativamente grande entre una y otra. Ahora se ha ido afinando mucho más y desde luego lo saca mucho mejor. Entonces tenemos que afinar esta herramienta, determinar sobre todo muy bien el tema de la toma de muestras, cómo es el mejor sistema para hacer la toma de muestras, que la PCR pues esté hecha con un protocolo adecuado y con las dianas adecuadas, y creo que esto nos puede dar, desde luego, mucha información, y ya digo, y más ahora con el tema de las nuevas cepas y todo eso, nos va a ayudar o nos podría ayudar bastante para dar información a los epidemiólogos y que ellos tomen decisiones ya, porque esto solo sirve para que ellos tomen decisiones. Estupendo, pues muchas gracias, Pedro. Le damos las gracias a José Ramón desde México. Esperamos que te haya ayudado. Y vamos a darle paso a Juan José Sala, el médico del agua, que también quería intervenir. Juan José, buenas tardes. Juan José, que estás en la lista de invitados para el café, ¿eh? O sea Bueno. No seas muy duro porque no te vas a liberar, ¿eh? No se trata de eso. Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Joaquín, que también lo veo. Pedro, yo voy a hacer una pregunta un poco más genérica, no tan específica, tan científica, pero que creo de interés, sobre todo para la gran audiencia que tenemos de Allende los Mares. En base a tu experiencia, ¿cuáles serían las claves fundamentales para una correcta gestión de las aguas residuales? Para una correcta gestión. Sí, gestión del tratamiento de las aguas residuales. ¿Qué estáis haciendo en Murcia, en una palabra? A ver, mira. ¿O cómo lo estáis haciendo en esa? He tenido una webinar, una reunión con gente del Magreb, de los países del norte de África, también, bueno, que está en una situación un poco precaria también en temas de depuración y todo eso. Y realmente para mí
tan importante es el tener un buen las depuradoras que necesita, evidentemente, para poder hacerlo, como el modelo de gestión. Es fundamental el modelo de gestión. Y para eso lo primero es, bueno, hacer un buen plan director que te diga qué es lo que necesitas. Segundo, tener un canon de saneamiento o como queramos llamarlo, es decir, garantizar de alguna manera que vas a tener el dinero para hacer eso. Y tercero, tener a alguien que te controle eso. Que te controle, que mire que realmente todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer y demás. Porque en municipios grandes, evidentemente, son capaces de hacer todo esto, pero cuando estamos hablando de municipios pequeños, ahí ya la cosa se complica mucho más. Entonces, pues es necesario eso. Tanto el que lleven a cabo las depuradoras, para lo cual pues necesitan hacer inversiones, lógicamente, como el otro tema. Ahora, otro tema es, ¿cómo hay que afrontar las depuradoras? ¿Tienen que irse ya al máximo? Es lo mismo que yo les decía esta mañana cuando me hablan de reutilización. Para reutilizar, primero, tienes que tener depuración y adecuada. Y segundo, también es muy importante que cojas una normativa que sea luego viable. Porque estamos cansados de ver en muchos sitios, y desgraciadamente algunas veces he tenido noticias en Sudamérica de algunos países que querían entrar en el tema de reutilización y se cogían quizá unas normativas tan duras que dices, sí, que al final no van a llegar, no van a poder cumplirlas, no tiene ningún sentido el querer llegar a esto. Vamos a llegar por pasos. Pues para mí lo ideal sería llegar por pasos. Es lo que tienen que hacer, poco a poco ir mejorándolo todo y todo de una manera uniforme. Y luego un buen modelo de gestión que vaya siendo capaz por lo menos de pagar los costes de operación. Porque si no, no tienen nada que hacer. Para mí serían las claves principales, vamos. Pedro, yo añadiría además, por la parte que nos toca, un buen equipo de profesionales bien pagados. Porque sin buenos profesionales no puede haber buena depuración. Ya está. No, está claro. Si no tienes un buen equipo, yo tengo la gran suerte de aquí en Esamur, que tenemos un equipazo, no un buen equipo, con lo cual, en ese sentido, estoy muy contento, vamos, de la gente que tenemos nosotros. ¿Y les pagáis bien? ¿Sí? Hablando del equipo, Pedro, quería hacerte una pregunta que además la tenía aquí anotada y era la siguiente. Como sabes, yo estuve trabajando 5 años en el Consorcio Provincial Promedio. De hecho, estuve arrancando la parte de depuración de aguas residuales y bueno, pues me tocó lo que era arrancar el departamento de Cecero. Cuando llegué no teníamos ninguna depuradora y finalmente, pues después de 5 años, cuando me vine, la dejé en torno a con unas 50 depuradoras más o menos. Nosotros desde el principio siempre la referencia, Pedro, fuisteis vosotros, es decir, nuestra referencia fue el Esamur a nivel de explotación, a nivel de cómo controlabais el tema y me gustaría, hoy que tengo la oportunidad, que no lo hemos hablado nunca, que nos dieras 4 pinceladas de cómo tenéis vosotros organizado ese departamento técnico que realmente yo creo que está funcionando muy bien porque al final sois un referente para toda España. ¿Cómo está estructurado? A ver, más que la estructura es la gente que tenemos, que la verdad es que funciona muy bien, porque realmente somos muy pocos en Esamur, somos 17 personas, pero digamos que todas hacen muy bien su labor. Sí, pero controláis, Pedro, a mí lo que me sorprende es que controláis la explotación. Trabajáis en proyectos de I+D, hacéis artículos, o sea que al final estáis muy comprometidos con lo que es la explotación y con lo que es el día a día, incluso en temas de I+D+I, ¿no? Que prácticamente esos son temas que siempre se deja a la empresa explotadora y en el caso vuestro os involucráis de tú a tú con la empresa. Sí, bueno, el tema de investigación es un tema absolutamente fundamental para nosotros y que la verdad es que es lo que nos motiva. Porque damos por hecho que las depuradoras tienen que funcionar perfectísimamente. Y tenemos la suerte que tenemos también empresas explotadoras porque están funcionando muy bien. Y aparte, bueno, nos conocen y saben que somos muy exigentes. Somos muy pocos y luego lo que hacemos es, pues también utilizamos asistencias técnicas que nos ayudan en esta labor, evidentemente, y que también hacen un muy buen trabajo. Pero todo tiene que venir primero
porque realmente el impulso que se dé y la mentalidad que se tenga sea algo que para nosotros es una obsesión. Primero, las depuradoras no pueden fallar nunca. Eso es para nosotros, vamos, pero el primer principio. Y para eso estamos trabajando y para eso estamos intentando sacarle el máximo partido a todo y haciendo estudios de riesgos en las plantas y todo ese tipo de cosas. Eso es lo primero, que no fallen nunca. Y segundo, cómo optimizarlas cada día. Para nosotros es también una obsesión de ver cómo podemos mejorarlas cada día. ¿Y cómo se mejoran las cosas? Con investigación. Sin investigación no vas a ningún sitio. Claro. Porque realmente es la manera de ir, bueno, pues por delante siempre de lo que te van pidiendo y aparte lo que te ilusiona. Y yo aquí pues tengo un equipo que está muy ilusionado y, bueno, pues que es capaz de bueno, pues de echar las horas que hagan falta para que todo vaya bien. Claro. Pues, Fernando, vamos a aprovechar también que tenemos a Joaquín, que lo hemos invitado directamente nosotros para ver qué quería plantearle, que seguro que alguna pregunta de interés siempre tiene. Además, tú sabes, Fernando, que te llevo diciendo mucho tiempo que con Joaquín hay que contar porque Joaquín siempre da mucho juego. Bueno, vamos apuntándolo en los cafés. Vamos a llegar hasta dentro de 4 o 5 años a este paso. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a todos. Efectivamente, yo he sido invitado, no he planteado preguntas, pero bueno, siempre es un placer poder hacer alguna reflexión. Yo quería situar a Pedro en lo siguiente. Volvemos otra vez a la reutilización. Estamos centrados en el tema del nuevo reglamento europeo, todo el mundo intentando cumplir los estándares, adaptando plantas, pero es que tenemos un marco más complicado que ese, porque mientras asistimos a una normativa técnica que nos obliga a que las plantas se actualicen para cumplir la misma, por otra parte estamos viendo cómo en España están surgiendo una cantidad de borradores de normas que tienen influencia directa sobre la reutilización del agua en agricultura, que no están nada más que poniendo frenos y palos en las ruedas para que esto no se pueda hacer, porque teníamos el tema del decreto de nutrición sostenible del suelo, tenemos la política europea de la granja a la mesa, que en lugar de potenciar la utilización del agua regenerada para no gastar más recursos, lo que están haciendo es justamente todo lo contrario. Lo que están haciendo es que etiquetas supuestamente ecológicas para productos de consumo se rechacen inmediatamente cuando se utiliza agua regenerada. Entonces yo quería saber un poquito tu opinión cuál es en este tema, porque yo creo que es que estamos asistiendo a normas que son completamente contraproducentes unas con respecto a otras en este panorama. Completamente de acuerdo, Joaquín. Estoy absolutamente de acuerdo y ¿sabes por qué? Igual que yo. Normalmente en muchos lugares se está usando y de una manera, pues, desde mi punto de vista completamente errónea, el principio de precaución. Yo el principio de precaución lo llamaría el principio de los cobardes, porque lo que tienes que hacer realmente es investigar para ser capaz de determinar cuáles son los posibles daños que tenga esa situación. Por ejemplo, lo que comentamos antes. Esta mañana mi compañero Agustín me ha mandado un estudio que estaba haciendo junto con el Centro de la Conserva de aquí, de I+D+I, de ver, bueno, pues el tema de los cloratos, el tema de los emergentes, cuánto entra a las plantas, cuánto no entra a las plantas, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, cómo podemos mejorar eso. Y pues todo ese tema es lo que tenemos que estudiar y no dejar que llegue alguien y por si acaso voy a quitarlo y a eliminarlo. Pues no, señor. Usted tiene que demostrar la culpabilidad. Yo no tengo que estar demostrando continuamente la inocencia. Y lo sabes perfectamente porque tú estás trabajando también el tema junto con Román y demás, y Fernando, el tema de lo que va a pasar con los lodos, que nos quieren dificultar muchísimo el tema de los lodos, porque no se han enterado del problema que nos van a causar si echan esa normativa para adelante. Igual que el tema de la reutilización. El tema de la reutilización, pues si empiezan a ponerle pegas, pues a ver lo que vamos a hacer. ¿Y qué se han creído? ¿Que el río está mejor? Eso es un chiste. El río está normalmente va a estar peor que el agua que nosotros seamos capaces de sacar. Y si viertes, pero con todo, y si viertes una depuradora al río, pues significa que ese río va a tener
lo mismo que tenía antes, pero sin desinfectar, con lo cual va a tener una calidad mucho peor cuando la cojan luego para regar, por ejemplo. No tiene ningún sentido, y aparte, el que pongan en tan mal lugar al tema del agua, el tema de los lodos y todo eso, por lo que pueda llevar, me parece, bueno, muy mal, pero muy mal. Otro tema es que lo que hay que empezar a atacar ya es en origen. El principal problema que tenemos en las depuradoras, y lo sabéis perfectamente todos los que trabajáis en ello, y vosotros por supuestísimo, es el tema de los vertidos industriales. El tema de los vertidos industriales es el que más daño nos hace, tanto para poder depurar bien, como para poder reutilizar, como para los costes que provoca. Y hay que mentalizar ya a los ayuntamientos y demás que tienen que dejarse de tonterías, de proteger a quien no deben de proteger, punto número 1, de pelear con las tarifas, punto número 2, políticamente. Eso no se puede hacer porque eso es suicidarte, el utilizar tarifas que realmente no son capaces de pagar los costes como Dios manda, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, eso es lo que tienen que aprender. Hay que dejarse de tonterías ya, hay que tomarse el tema en serio, impedir los vertidos que pueden generar problemas tanto para la depuración como para la reutilización luego. Y luego tienen que poner unas tarifas que sean aceptables y explicárselas bien a la gente, punto y final. Pero es que eso hace falta. Estupendo, pues gracias Pedro, gracias Joaquín. Vamos a darle paso también a Jessica, que está con nosotros. Jessica es de la empresa Microplanet, ¿verdad? Por lo que hemos podido ver. Sí, hola José Miguel, sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Nos contacta desde aquí, desde España, Jessica? Sí, desde España, correcto. Sí, sí, nosotros estamos en San Cugat, bueno, ahora un poco teletrabajo, pero estamos aquí en Barcelona. Perfecto, ¿Vale? pues adelante con tu pregunta. Pedro te escucha. Muchas gracias. Hola Pedro, ¿qué tal? Bueno, Pedro, muy buena tu presentación y un poco mi pregunta va también en la misma línea de lo que venías comentando, ¿no? De que justamente para hacer la gestión de todo lo que eran las depuradoras teníamos que ver desde el inicio y bueno, tratar cosas como los fangos, etcétera. Ahora bueno, que se están un poco también en todo lo que es la búsqueda de nuevas tecnologías, vosotros a nivel de innovación, ¿qué factores creéis que son necesarios ahora justamente para mejorar esta gestión? Es decir, además de estos factores físico-químicos, ¿qué factores estáis considerando a la hora de hacer esta gestión? A ver, hay unos temas que nosotros estamos ya trabajando desde hace tiempo, que es el tema de contaminantes emergentes. Eso es un tema que nos interesa mucho, pero desde todos los puntos de vista. No solo de ver cuánto llega, que por supuesto estamos midiendo cuánto llega en muchas depuradoras, no solo de ver cuáles son los mejores sistemas para eliminarlo, que también lo estamos haciendo en muchas depuradoras, pues con ozono, con carbón activo y demás, y estudiando los costes reales que tiene eso, sino también, como decía antes, estudiando cuáles son los efectos. Porque lo importante es que veamos los efectos. Sí. Porque una cosa que me gusta a mí mucho, que son los análisis del ciclo de vida y todo eso, que lo que hace es contemplar realmente el coste ambiental de las cosas, porque está muy bonito decir, no, hay que quitar todos los emergentes. Oiga, pero usted sabe la energía eléctrica o los reactivos que se necesitan eso, si no va a perjudicar más el medio ambiente realmente que lo que usted está intentando quitar. Eso hay que saberlo primero. Y realmente quitar los emergentes, cuando llegan y dicen, oiga, que hay que quitar esto porque entra a las lechugas. Sí, pero ¿qué concentración entra a las lechugas? ¿Es suficiente para hacer daño? Es lo primero que hay que determinar. Y no me vale el principio de precaución. Hay que investigarlo. Y si es así, a muerte con eso. Entonces, eso es un tema que hay que trabajar. Otro tema importante, muy importante, que nosotros ya habíamos empezado, pero ahora le vamos a potenciar mucho, es la resistencia a antibióticos. La resistencia a antibióticos puede ser un problema muy, muy grave a muy corto plazo. A mí una cosa de las que me preocupaba era si nosotros podíamos ser una bomba de producción de resistencia a antibióticos. En las depuradoras tenemos millones de bacterias y tenemos concentraciones de antibióticos muy bajas, que como sabemos es la tormenta perfecta. Pensamos que podía ser, o por lo menos lo que nos dicen los médicos, de que los antibióticos pues no los usemos digamos a poca dosis, porque se pueden acostumbrar las bacterias, y pensamos que podía generarse un problema con eso. Hemos visto por todos los estudios que se están haciendo que realmente
es una reducción, es lo mismo que los contaminantes emergentes, se van eliminando, pero no todos los que quisiéramos. Ahora, la segunda parte es decir, bueno, pues vamos a ver cuáles son las mejores tecnologías para eliminar esto. Entonces, los campos en los que queremos trabajar nosotros son el tema de resistencia a antibióticos, el tema de contaminantes emergentes, microplásticos, estamos empezando a evaluarlo si realmente es tan necesario o no tan necesario. Y bueno, pues básicamente esos son los principales puntos que estamos viendo. Vale, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Gracias, Pedro. Fernando, yo creo que llevamos una hora prácticamente con Pedro. Yo no sé si creo que ya no deberíamos quizás de abusar más del tiempo de Pedro, porque también hay que entender que lo tenemos como un teléfono al otro lado. ¿Cómo lo ves? Bien, como desees, no sé, yo pensaba que ibas a hacer una última pregunta, por ejemplo, de Paula, que me parece muy interesante. Sí. Si puedes conectar con ella. Estoy intentando conectar con Paula, pero Paula nos indica el sistema que hay algunas empresas que tienen cortafuegos en su sistema, como os pasa a vosotros en Emasesa, y entonces estoy intentando darle a conectar con Paula, pero el sistema no nos deja por el tema del cortafuegos. Ya no es un problema por el tema de hoy, sino simplemente por cortafuegos. Pues entonces... Fernando, yo creo que puedes leérsela y que la conteste Pedro. Perfecto. Bueno, Pedro, pues Paula decía que una pregunta sobre el futuro directamente relacionado con la digitalización de las ETAR o PETAR, de las ¿vamos hacia las plantas autónomas? Entendiendo por autónoma sin personal. Tenemos que intentar hacerlas cada vez más autónomas, pero siempre va a tener que haber gente por allí para sacar las bombas, para pintar, para hacer las cosas que haya que hacer. Entonces, por supuesto que sí que es conveniente tener cuanto más información de las plantas, cuanto más podamos actuar con ellas sobre fuera, mucho mejor. Los sistemas de ayuda a la decisión también van a ser muy importantes, más con toda la tecnología que hay ahora del tema de Big Data y demás. Yo creo que sí, que es un tema de mucho interés. No obstante, creo que el tema de depuración es tan complejo a veces que es un poco artesanal y no se deja tanto como otros sistemas pudieran dejarse, porque a una depuradora, como bien sabemos, puede llegar de todo y demás. No obstante, desde luego, cuanto más información tengamos, cuanto más controles tengamos de medidores en continuo, de todo ese tipo de equipamiento, mucho mejor, eso indudable, vamos. Bien. Oye, y se ha quedado... Podéis seguir lo que queráis, que yo no tengo prisa. Se ha quedado una medio pregunta de José Ramón Navarro, ¿no? Decía que respecto al tema del ultravioleta, dice, ¿este método es más costoso que la ozonización? No, mucho menos. La ozonización es más costoso, pero una combinación de los dos podría ser interesante muchas veces. El tema, como decía antes, el secreto es la transmitancia. Si tenemos una transmitancia relativamente alta, las dosis de ultravioleta serán bajas. La energía eléctrica que hay que poner para tener una dosis determinada crítica serán bajas. Y el ozono puede ayudar mucho a mejorar esa transmitancia, igual que un buen físico-químico o un carbón activo o otra tecnología. Es decir, para los que no entendemos mucho, transmitancias altas son mayores calidades de agua, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que no siempre lo que entendemos por calidad está relacionado con eso. La transmitancia a veces intervienen ahí algunos productos que no hemos podido eliminar en el biológico, pues ácidos húmicos, cosas así que realmente, o hierro, por ejemplo, o otros compuestos que realmente son absorbedores de transmitancia, que pueden no ser nocivos, no dar mucha DQO, pero sí que chupan
bastante transmitance. Por eso, por ejemplo, no se puede utilizar cloruro férrico antes de un sistema ultravioleta, porque ese hierro va a absorber mucha de la radiación y bueno, vamos a tener problemas ahí en la transmitancia que va a bajar mucho. Lo que se necesita es, pues eso, la máxima transmitancia, que pase siempre, pues si puede ser de un 65%, y eso nos permite luego que la transmitancia viene a ser, bueno, pues la transmisión de la energía a través del fluido. Va a hacer que haya menos barreras para transmitirse y que llegue una dosis más alta a cualquier punto del agua que queremos desinfectar. Con lo cual, eso es lo que hay que buscar siempre. Transmitancias bajas para que la radiación llegue más lejos y con más fuerza. Y por lo tanto, de dosis más altas para eliminar los patógenos. Estupendo. Le iba a decir a José Miguel que por favor intentara buscar a Teresa porque Sí, tiene una pregunta que me parece muy interesante. A ver cómo la toreas a la pregunta. Muy buenas tardes a todos, Fernando, José Miguel, Pedro. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, vamos a ver, mi pregunta es un tanto más genérica, no tan técnica, por supuesto, ni puntual. Es tal vez un poco de encaje y de globalización de la situación de la planificación del saneamiento en nuestro país. Todos sabemos que estamos en un momento crucial, importantísimo, hemos sido sancionados y estamos, por desgracia, en vía de volver a ser sancionados por el incumplimiento de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales, ¿verdad?, la 91, recientemente. Seguimos sin cumplir las obligaciones que esta directiva nos impone. Sin embargo, estamos a la vez en una fase de un auge, por así decir, de la planificación o el planeamiento tanto sectorial como especial del saneamiento en España, como digo. Es decir, estamos en la fase de la revisión del tercer ciclo de la planificación hidrológica, donde lógicamente tiene que haber saneamiento, pero también estamos asistiendo en comunidades autónomas como la nuestra, que tenemos un flamante segundo plan de saneamiento y depuración, pero mi pregunta va a la planificación nacional. Estamos asistiendo también, acaba de concluir el periodo de consulta pública, el plan de SEAR, el conocido plan de SEAR. Yo lo llamo, o por lo menos para mí me frustró un poco ver que se trataba de un instrumento de gobernanza, porque no era un plan nacional al uso como los dos que lo han precedido. Entonces, la pregunta es, Pedro, ¿qué aportación o qué plus, qué valor añadido crees tú que puede representar este plan de SEAR en la planificación del saneamiento a nivel global o a nivel nacional, en la medida en que, como digo, a diferencia de los anteriores, no lleva aparejada una serie, bueno, en cierto modo la lleva, tiene una serie de medidas que prioriza, establece criterios de prioridad, pero que remite a los programas de medida de los planes de cuenca y lo que yo creo que es más importante, no lleva aparejada una financiación para respaldar esas medidas que está dilatando o está transfiriendo los programas de medida, que todos sabemos que es un poco el lugar natural donde tienen que estar esas líneas de actuación. Entonces, no sé, Pedro, qué valor le das tú o qué virtualidad le puedes decirnos que para ti, con la perspectiva que tú tienes del tratamiento de la depuración a pie de la región de Murcia, por ejemplo, puede añadir a esa planificación nacional o esa planificación global el plan de SEAR. Discúlpame, Teresa, sitúanos antes para que sepamos todos de dónde nos llamas. Soy Teresa Navarro, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y directora de la Cátedra del Agua en MOASA, Universidad de Murcia. Gracias. Nada. Pedro. A ver, Teresa, yo la verdad es que la intención era buena. Fernando sabe que fuimos a hablar con la persona del ministerio que digamos, ha preparado todo el plan desde el punto de vista técnico y todo eso. Sí que es cierto que había cosas, pues bueno, que no estaban muy al día, la verdad, porque yo recuerdo que miré allí, bueno, pues le dije, enséñame las instalaciones de Murcia y vi que había cosas, bueno, pues que había que corregir y demás. Pero la idea que tienen ellos, yo creo que no es mala, porque lo que están intentando determinar es por qué narices de cada plan que sacamos solo somos capaces de echar para adelante un 15 o un 20%. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que tenemos que arreglar para que eso cambie? Es el tema de que, no sé, que los concursos son muy difíciles, que no se consiguen los terrenos, y eso para mí está muy bien el ser capaz de hacerse esa pregunta
y de buscar cuáles son las razones para que esto pase. Por lo menos la idea es buena, porque es que no tiene ningún sentido de que uno llegue y diga, no, voy a hacer no sé cuántas obras, y luego resulta que se quedan por el camino. ¿Por qué se quedan por el camino? Eso es lo que había que preguntar. Entonces, pues hubo una serie de reuniones con gente del sector y demás, a los cuales les pidieron ayuda para determinar cuáles eran las barreras y todo eso, y la idea, pues yo creo que era bastante interesante para poder evaluar eso y mejorarlo. Lo que no me gusta a mí ahora, que está, evidentemente todo eso está muy bien y tú dices, mira, está fallando todo esto, pero si no pones dinero luego para arreglarlo, hasta aquí hemos llegado. Porque evidentemente, si necesitas hacer una depuradora, necesitas gastar un dinero, eso es lógico. Pero la primera parte creo que está bien. Está bien el por lo menos tener ese impulso de ser capaz de, bueno, pues de ver qué es lo que está fallando. ¿Y luego hace falta un dinero? Por supuestísimo, sin dinero no hace falta nada. Pero hay un tema que a mí me preocupa mucho. Por ejemplo, la depuradora de Murcia, que ya lleva años pues cercanos al límite de su capacidad. Y hace años que llevamos diciendo, oiga, si nos pueden ustedes dar un poquillo de dinero, pues se lo agradecemos, porque igual que lo están metiendo en otros sitios, pues aquí no estaría mal que también nos dieran algo, ¿no? Pero aquí pasa un poco como al hijo pródigo. Resulta que el que tiene las cosas relativamente bien, pues dice, bueno, espérate que primero tenemos que solucionar lo que está mal. Y dice, oiga, yo que me he gastado el dinero para que esto esté relativamente bien, no me castigue, porque por lo menos igual que los demás, ¿no? Y así vamos. Y entonces cuando llamas al ministerio a veces, pues te dicen, oiga, es que usted está cumpliendo. ¿Cómo quiere usted que yo le resuelva algo? Y entonces tú le dices, pero mire usted, comprende usted una cosa, es que si no, esto va a ser siempre la carrera del tonto. Porque cuando llegue y empieza a no cumplir, entonces cuando vamos a empezar a movernos. Eso no tiene ningún sentido. Tendremos que ir adelantándonos para que eso no pase. Y por otra parte, lo que decías antes, Teresa, yo es que no entiendo qué es lo que ha pasado en esos sitios donde aún no está hecha la depuradora y no le están sancionando. Es que no puedo entenderlo. Hay que hacer lo que haya que hacer para que esa depuradora se haga. Punto y final. No puede ser que el municipio de estas alturas, después de una normativa que es del 91, que estén sin depuradora. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues eso es lo que también buscaba determinar ese plan de SEAT. Y yo, evidentemente, no lo sé, porque aquí en Murcia, afortunadamente, ese problema no lo tenemos porque, bueno, pues hicimos un plan director, ha funcionado bien. Tuvimos fondos europeos también, hay que decirlo, para poder desarrollarlo más rápido, y en pocos años se desarrolló muy bien. Aquí trabajó muy bien la administración regional en ese sentido, y aquí, bueno, pues estamos bastante bien. Otro tema que sí que me gustaría resaltar es las depuradoras cada vez son más viejas, y hay que moverlo. Y por eso el tema que es fundamental aquí es un poco quitar el tema de la política y las tarifas de agua. No deben de ir tan relacionadas, no deben de usarse las tarifas del agua desde el punto de vista político, porque si no, al final lo que vamos a hacer es que vamos todos al desastre, porque cada vez las instalaciones son más viejas, tanto de depuración como de abastecimiento, como de todo, cada vez menos eficientes, y estamos haciendo tonterías porque estamos gastando dinero en ineficiencia, cuando deberíamos de gastarlo e ir hacia adelante, no estar esperando que algo vaya mal para arreglarlo, porque siempre vamos a estar entonces en la senda de la ineficiencia, y eso no puede ser. Hay que pegar un salto para que eso no pase. No sé. Estoy totalmente de acuerdo, pero ciertamente el plan de SEAT, aunque como bien has dicho en un principio, de forma prístina, tuviera esa buena intención, yo creo que para este viaje no hacen falta estas alforjas. Se le ha sometido a esta evaluación estratégica, es decir, y al final, no sé, por eso que necesito saber, las personas que están a pie del trabajo y de la depuración, si se espera algo de esto, porque en los otros planes sí se ha conseguido, bien lo has dicho Pedro. En los planes anteriores habían apuestas decididas con una financiación aparejada, saque usted, priorice efectivamente, pero no remita las actuaciones a los planes de Cuenca, a los programas de medidas, sin aportarles. Oiga, si es que lo que necesitamos, como bien estás diciendo, es financiación. Tienen ustedes a lo mejor que buscar la manera de conseguir la financiación para renovar las redes que estén obsoletas y también, por supuesto, pues
hacer aquellas que no están, o permitir dar los instrumentos para aquellas que no están cumpliéndolo. En fin, quiero decir que yo cuando esperaba con mucha ansia ciertamente el plan DESEAR, porque además estaba desde una visión global del ciclo urbano, incorporando también la reutilización y bueno, pues creo que me decepcioné un poquito y no sé si compartís esta opinión cuando lo trabajé y lo he leído. Coincidimos plenamente, Teresa, contigo. El plan DESEAR terminó su periodo de información pública el 31 de diciembre de 2020 y desde AEAS hicimos, me parece que 42, y fueron pocas, aportaciones o alegaciones a ese plan que además nos parece, nos decepcionó bastante, nos pareció muy vacío y sobre todo económicamente, ¿no? Joaquín dice por el chat que además es un plan que no tiene prácticamente presupuesto y que lo único que hace es aumentar los recursos económicos con más impuestos. Entonces, nos parece que ese plan, desgraciadamente, no va a salir demasiado bien adelante, ¿no? Parece que se ha quedado en un quiero y no puedo. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá nos equivoquemos, pero porque además lo necesitamos, o sea que... Evidentemente. Bueno, muchísimas solamente gracias. decirte una cosa, en España hay aproximadamente unas 2.500 EDAR o PETAR, ¿no? Como se dice en Hispanoamérica. Realmente actuaciones para cumplir la Directiva 91/271 o la transposición a España, yo creo que no quedarán más de 20 o 25, ¿eh? O sea, es cierto que las depuradoras van envejeciendo y van dando menos calidad, menos eficiencia, pero no son tantos las actuaciones que nos quedan, ¿eh? No son tantas, perdona Fernando, pero sí muy costosas, sobre todo si vienen a través de sanción, de la sanción que estamos Evidentemente, el procedimiento de nos infracción estamos abierto. gastando más en sanciones que en la Claro. propia construcción. Pero, Y lo que dice Pedro Simón es totalmente inequitativo, que las regiones que están cumpliendo se vean totalmente orilladas, porque ahora mismo el plan DESEAR parece que se ha montado para sacar a flote todas esas situaciones de incumplimiento, pero que claro, al final no sabemos si va a ser real la posibilidad de reflotar eso. En fin, esperemos. Bueno, vamos a ver. Exacto, esperemos, vamos a dar tiempo. A lo mejor podemos tomar un café con alguien que nos pueda hablar en un momento determinado con el plan DESEAR. Lo dudo mucho, pero podría ser. Esperemos que termine su procedimiento, exacto. Muy bien. Muchas gracias. Podemos intentarlo. Gracias a ti, Teresa. Muchas gracias, Teresa. Bueno, José Miguel, pues nos hemos ido ya efectivamente a... Ahora sí, yo creo que ha llegado el momento de despedirse, pedirle disculpas de nuevo a los asistentes porque hoy no nos ha salido el día todo lo redondo que nos suele salir siempre, ¿no? Que otras veces nos acompaña la suerte y todo no funciona perfectamente. Pues hoy no hemos contado con esa suerte, pero bueno, yo creo que al final, de una manera u otra, hemos conseguido sacar para adelante este café, que era lo importante. Darle las gracias a Pedro. Pedro, me estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Pues darte las gracias enormemente porque te hemos tenido ahí al teléfono y de alguna manera también u otra pues nos has ayudado a sacar esto para adelante. Y ya te dejo a ti para que cierres, Fernando. Bueno, pues yo también quiero agradecer primero a ti por habernos dado esta oportunidad, también a Pedro y a su equipo, que como muy bien ha dicho es un excelente equipo de gente. Y yo creo que sí hemos tenido suerte. Hemos tenido la suerte de estar acompañados de unos cuantos amigos. Hemos tenido alrededor de 80 y tantas presencias. Ahora estamos en 70. Bien, se trata de tomar un café. Un café tampoco tiene por qué ser muy numeroso. A pesar de todos los inconvenientes, pues hemos salido adelante. Ha podido participar la gente. Yo animaría para próximas ocasiones, para primeros de marzo, a que la gente de América pues participe más, incluso aunque estamos barajando varias expertos para el próximo momento en marzo, que nos hagáis, por supuesto, sugerencias de temas, de expertos, porque en definitiva lo que queremos es llegar a vosotros con el máximo interés, ¿no? Y gracias a Aguas Residuales Info, porque siempre estáis ahí. Aprovecho, Fernando, para decir que recientemente hemos abierto un foro en nuestra web, en aguasresiduales.info, y dentro de ese foro hemos dedicado un pequeño espacio
a que la gente que participa en el foro nos pueda ir haciendo la propuesta de con quién quieren contar o con quién le gustaría que le trajéramos. Por tanto, a ver si a través de ese canal somos capaces de ir encauzando y cada vez teniendo una respuesta más clara y que ya traigamos a la gente que realmente le interesa a nuestro Así es, fijaros. Yo creo que Aguas Residuales Info y la gente que está a su alrededor estamos dispuestos a trabajar, a compartir, pero también necesitamos esa retroalimentación vuestra para decir, no para decir muy bien, muy bonito, que sí, que eso ya lo sabemos, que todo sale bien, sino para darnos ideas, para darnos propuestas, que en definitiva es un poco por lo que trabajamos, ¿no? Así que vuelvo a decir, oye, gracias José Miguel, gracias por esta posibilidad y gracias a vosotros, amigos y colegas que habéis estado ahí tomando el café con nosotros. Eso era lo que pretendíamos. Muchas gracias. Pues nada, pues muchas gracias, Fernando. Un café. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y nos vemos en el mes de marzo. Ya lo iremos anunciando. Nos vemos. Venga, Chao. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Que te tenemos ahí. Gracias, Pedro. Chao. a vosotros, un placer. Un abrazo. Un abrazo.